Señores, se nos había quedado una fruta que salió ahora fuera del aire. La champola, que diga, escúcheme, la champola no, la guanábana, la guanábana. Y la guanábana, vean que la guanábana no es de aquí también. Bueno, sí, es nativa, totalmente nativa, existe desde tiempos milenarios. Habría que ver los análisis de polen que nos dicen de cuándo posiblemente se introdujo la guanábana, aunque es nativa, o sea, originaria en sí, posiblemente de Brasil. De Brasil. Posiblemente, eso no creo que esté tan bien establecido, pero en todo caso es nuestra fruta. Y la guanábana, además de ser una de las frutas más sabrosas del mundo, pienso yo, para mi gusto. A mí me gusta mucho la guanábana. Claro, La champola me encanta. además, por ejemplo, a pesar de que no es lo más sano, la leche nunca es buena. No, pero la champola es con agua que yo me la tomo. Yo no le echo leche. Ah, bueno, tú no le echas Yo leche, le echo no, pero leche, mucha no. gente le echa leche, como le echan al zapote y a la No, lechosa. agua. No, de acuerdo, Sí. así debe ser, ¿eh? Sí. Y además es más sabrosa, en definitiva, así sin leche. Pero bueno, la guanábana es una fruta extremadamente sana y curativa, es anticancerígena. Está considerada una de las frutas Probado está. más medicinales del mundo. Ahora, si queremos una fruta nutritiva, la A1 del mundo entero es la guayaba, nuestra fruta por excelencia. La guayaba. La guayaba tiene una cantidad tremenda de los antioxidantes, vitamina A, vitamina C, por ejemplo en la C a un grado bastante superior que cualquier cítrico, por ejemplo. Entonces, bueno, el que quiera tener buena salud, que se coma una guayaba todos los días, con una basta y sobra. Una guayaba de mediano tamaño. O sea que tenemos una potencialidad tremenda para la mejoría de la calidad de la vida de los dominicanos. Y eso se lo debemos a la herencia taína. Eso es un proceso de larga duración de las estructuras económicas y de vida de los dominicanos en el largo plazo. Una pregunta. La caña de azúcar, ¿por qué fue que vino? ¿Fue porque la trajeron o porque fue que consideraron que lo único que se podía producir aquí era caña? La trajo Colón en el segundo viaje porque ya el azúcar, que es la caña surgió en Nueva Guinea, pero se desarrolló como proceso agrícola y de procesamiento industrial en India sobre todo. En la India. De India fue pasando, el azúcar era un bien suntuario, Colón, que era un obseso con el dinero, con el oro. Sí, le gustaba mucho los cuartos. Por supuesto, era un místico, pero un místico revestido de ese componente mercurial. Entonces, ya en el segundo viaje trajo cañas y desde 1494 aquí hay caña en la isla. Entonces, bueno, se hizo al poco tiempo un producto de tipo industrial, ya desde 1514 aproximadamente, 1515 comenzaron los primeros experimentos sistemáticos con la caña y ya en 1520 se arrancó. Cuando los jerónimos empezaron Exactamente, los jerónimos son los que incentivan la instalación de los primeros ingenios, creo que 3. Además de cura eran banqueros. Sí, tenían un criterio. Lo que pasa es que eran demandas de la época. Se acabó el oro, se murieron los indios, los mataron, entonces había que buscar una vía de recomposición de la economía colonial y el producto que se vio con más potencialidades para la exportación fue la caña. Efectivamente vivimos en gran medida de la caña en el siglo XVI y hasta hace 20 y pico de años todavía este país vivía en una buena proporción del azúcar en dos grandes etapas, siglo XVI por una parte hasta parte del XVII y sobre todo desde fines del XIX hasta muy avanzado el siglo XX, finales del XX, o sea, 2 siglos azucareros, pero que han sido siglos cardinales de la formación del país. Y en ese sentido la caña es un producto fundamental, pero yo quisiera destacar que la presencia europea trae otras cosas, ya no en la agricultura, aunque sí en parte, pero cosas americanas, al menos en nuestra colonia hasta el 18 fue todo americano, pero hay una cosa básica, que es la ganadería. Colón también trae animales desde el segundo viaje, trae cabras, trae cerdos, generalmente de Canarias, lo cual es un detalle muy importante. No hemos mencionado la importancia de Canarias en la agricultura y la ganadería dominicana, pero muchas de las cosas que se meten aquí, como las cañas, la caña de azúcar viene de Canarias, es una readaptación. ¿Quiénes son los primeros maestros de hacer azúcar en el país? Canarios. Es decir, Canarias es como un enlace entre Europa y América en ese aspecto. Entonces las cabras que llegan
Las ovejas que vienen son todas de Canarias, incluso hay razas que se estima que han pervivido a lo largo del tiempo, de los siglos, provenientes de Canarias. Entonces, bueno, en un país pobre, un país que queda marginado progresivamente, la ganadería fue cobrando peso y es parte del desarrollo histórico del país, al grado de que los notables, los nobles de la época, se centraron mucho, además de la caña de azúcar en los ingenios, en las grandes haciendas de ganado, hatos gigantescos. Que lo dejaban botado así. Sí, llegó un momento que eran tantos, que tenían tantas reses, tantas cabezas, que era más bien una cacería lo que había. Por ejemplo, había un individuo, una señora, una viuda, María de Arana, que tenía más de 40.000 cabezas de ganado solo ella. Eran hatos gigantescos de 3 leguas de circunferencia, o sea, eran extensiones grandes. Y entonces el ganado crecía silvestre en condiciones también óptimas, porque eso es parte del asunto, claro, era la naturaleza, exactamente. exactamente. Este país está bendecido desde ese punto de vista para la facilidad de la reproducción de la gente y de las especies vegetales y animales. Entonces, entre caña, entre cacao, luego algún producto traído del Asia, particularmente 2 que tuvieron mucho peso. ¿Cuáles? Que fue primero la cañafístola, que es como un purgante, yeah, y luego un producto medicinal básicamente, que decayó bastante rápido en el siglo XVI, no se mantuvo largo tiempo. Y luego el jengibre. El jengibre, el país vivió en buena medida durante décadas del jengibre, particularmente entre finales del siglo XVI e inicios del XVII. Óiganlo bien, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, el país vivió de jengibre. Para los que se ponen a criticar y decir ¿por qué se ponen a desarrollar jengibre? Jengibre, señores, 1.300 millones de chinos consumen jengibre. Correcto, claro. Sí, eso es componente básico en la comida china. Claro, es que es asiático el jengibre. Sí. Y es un alimento magnífico. Yo eso del jengibre, yo creo que había llegado después. No. Eso llegó en esa época. Pleno siglo XVI, bastante temprano, fue cogiendo fuerza. ¿Y fácil que producir jengibre? Sí, claro, sobre todo en el este. Desde Santo Domingo hacia el este, yo diría que la agricultura básica durante largas décadas fue la del jengibre. Haciendas pequeñas, eran estancias llamadas de pequeños esclavistas, muchos de ellos portugueses. Los portugueses tuvieron una presencia muy importante en el desarrollo de los dominicanos. Espera, Roberto, ¿cómo? Yo no sabía eso. Sí, cómo no. Aquí llegó un momento desde 1570 aproximadamente hasta un siglo después, que había bastante más portugueses que españoles. Porque Portugal sí tenía muy buenas relaciones, o tenía una relación comercial con la India y con China. Exacto, eso es parte de toda esa tarama. Pero ¿y por qué no se habla? Pero bueno, no, cosas que los historiadores todavía no han destacado suficientemente, o muchos de ellos, pero no, eso se sabe, pero está en la documentación. Mira, ahora que vengo a coger la seña de eso que tú acabas de decir, el jengibre, uno ato a eso, o sea, ato sin H, acuérdense, enlazo, Portugal, colonias que pusieron ellos en la India, y Macao era de ellos, en China. Sí, en el sur de India tenían varias colonias. Goa creo que se llamaba. Claro, varias. No, los portugueses jugaron un papel muy importante aquí con la esclavitud, porque ellos tenían mucha relación con el negocio de los esclavos. Era un país de mucha emigración, y aquí llegaron en gran cantidad, sobre todo aprovechando el hecho de que el rey español, desde Felipe II, también fue rey de Portugal. O sea, la corona de España era también la corona de Portugal, hasta 1640, perdón. Entonces, bueno, ya luego rompen, pero se mantiene todavía una relación muy fuerte. Entonces, lo de los portugueses es interesante. Ese es uno de los capítulos todavía no suficientemente trabajados a mi juicio, porque parte de los componentes de este mestizaje que se da, por ejemplo, en la comida, toda esta integración de América, Europa, Asia, en la comida dominicana, lo protagonizaron los portugueses. Los portugueses eran mucho más abiertos al mestizaje biológico y cultural, desde entonces. Hasta hoy lo son.
Bueno, sí, en tú puedes África. Brasil, Angola, Exactamente, Mozambique, Guinea. es correcto. Ya, ya. Oye, Entonces, sigue. bueno, a- a- aparte de esas introducciones de cosas como el cacao, el desarrollo ya comercial del tabaco, que son cosas de los siglos XVI a XVIII, en realidad seguimos teniendo, desde el punto de vista de la alimentación, una agricultura tradicional hasta finales del XIX. Entonces ahí sí viene un gran cambio, que es la modernización económica. ¿Cómo? Una modernización que impacta. Escúchame, Roberto, escúchame. Mire, señores, todo el que tú pasó por la UAS debió haber estudiado este libro, Historia Social y Económica de la República Dominicana. Yo siempre tengo el tomo 1, yo nunca he encontrado el tomo 2. Yo no he llegado al tomo 2. Lo tengo que reescribir. Roberto, tú sabes que a mí siempre me llama la atención este libro, por una razón. Tú se lo dedicas a tus padres, a don José y a doña Lili, pero también se lo dedicas a tus tíos Julia y Luis. Tú los conociste. Yo conocí a Julia y a Luis. Sí, señor. Luis era la mano derecha de Lister en el quinto regimiento en España. Así es. ¿Ya? Yo conocí a don Luis, tremenda figura don Luis. Así es. ¿Ya? Y Fue yo veo que herido. tú Mi tío fue herido en 3 ocasiones en la Guerra Civil Española. Creo que perdió una pierna. Perdió una pierna. Una vez le cayó un morterazo, le arrancaron una pierna, estuvo 3 días en el campo, en la nieve, con una pistola listo para suicidarme. Era un individuo extraordinario. Ya, tremenda figura. Yo conocí en el año 1973 a don Luis Balaguer. Lo traté hasta como el 75, poco antes de la muerte de Franco. Bueno, continuemos con la composición social dominicana entonces, con el tabaco. Con la agricultura. Quisiera también decir, Manuel, que eso también habría que trabajarlo y si quiere, digo, como tema de la investigación histórica, pero lo podemos también trabajar en este programa. Lo poco que yo puedo aportar es la importancia de los cambios de la ecología. Cambios me llama la atención y al mismo tiempo recomposiciones. ¿Cuál era la población dominicana, para poner un ejemplo para que se vea, en 1720? Era una población de 25.000, 30.000 personas, quizás un poquito más, tomando en cuenta que los mecanismos para contar la gente dispersa en un territorio de 55.000 kilómetros cuadrados eran muy escasos, pero no pasaban de 35.000 en ningún caso, porque hay varios padrones y eso está claro. Y hay que decirlo, la población, señores, es de la frontera de Aranjuez para acá. Por eso es que Roberto siempre menciona 55.000 kilómetros cuadrados. En aquella época, sí. Porque realmente era así. Exactamente, Perdimos hasta inicio de la aplicación de Basilea, es correcto. Entonces, era una población muy pequeña. Un barrio de Santo Domingo hoy día tiene esa población. Sí, claro. Dispersa en todo el país. La ciudad de Santo Domingo con 5.000, 7.000 habitantes. No llegaba nunca a 10.000 habitantes. Entonces, bueno, este era un país silvestre. ¿Y qué pasaba? Los impactos ecológicos de la agricultura se revertían a través de la fuerza de la naturaleza. Es una dialéctica muy importante. Llegan los españoles, ¿y qué pasa? Primero, hay varias maderas que tienen atractivo durante una época. Guayacán, por su dureza. La caoba, la mejor del mundo, una de las mejores maderas del mundo. El palo de Brasil, y así 2 o 3 especies más, pocas más. Pero evidentemente ya en algunos momentos del siglo XVI, en la medida en que había cierto comercio todavía, existe un impacto forestal sobre la foresta, que se para luego, los árboles vuelven a crecer, y es ya a finales del 18 que comienza el atractivo de nuevo por algunas especies maderables dominicanas. Y viene un segundo componente de impacto, que es la caña de azúcar en las cercanías de las costas y en las cercanías de los ríos, con fines de la comercialización, exactamente, y luego de aprovechar el agua con fines de irrigación, etcétera. Entonces, en esos lugares viene una devastación para la caña, corte de los bosques, que además los bosques son usados, las maderas de los bosques, como leña para las calderas, exactamente. Entonces, ahí hay un impacto ecológico del siglo XVI, pero en el siglo XVII la plantación azucarera se hunde todo
Porque los Sí. precios fue que bajaron, ¿qué fue lo que pasó? No, las devastaciones y, bueno, competencias del Brasil en el azúcar y en otros productos, sobre todo de Brasil, y luego también la incapacidad de España. España se va haciendo una sociedad cada vez más pobre, Ya, el comercio se va espaciando, viene el contrabando, de ahí viene el acontecimiento más importante de la historia dominicana, que es las devastaciones de de Osorio. 1605 y 1606, que dividió la isla en dos partes. Eso fue el crimen más grande que cometieron los dominadores españoles aquí. Y entonces viene una gran crisis de despoblación y de vuelta a la naturaleza. Los hatos se transformaron prácticamente en hatillos, lugares silvestres. Los prados que se habían fomentado en el siglo XVI son abandonados y el ganado se hace silvestre. Salvaje. Salvaje. Los dominicanos se hacen cazadores de reses. Ahí viene un componente muy importante sobre el alimento y es la alta dependencia carnívora de los dominicanos desde el siglo XVI ¿Cómo? hasta el XIX. Sí, sí. Este era Carne, un país de comida. comedores de carne. Así como los argentinos éramos entonces. Sí, igual, Muy comedores bien. de carne. Era lo único que había. Ya, Porque, ya. bueno, el conuquito de las 10 tareitas o Ya, menos, ya. alrededor de los bohíos, en los campos. Pero, bueno, lo más fácil era salir y matar a un animal. Eso estaba al alcance de la mano. Estaba al alcance. Entonces era más cómodo, más fácil y se adaptaba más a la visión dominicana, los estereotipos, las mentalidades. Entonces, bueno, el país reconstituye debido a esta despoblación y esta crisis de la economía, salvo en pequeños lugares como alrededor de Santo Domingo, una naturaleza silvestre. Ya. Y grandes zonas del país, no solamente es que no son tocadas, es que en un país pequeño eran casi desconocidas. Cuando Manuel Rodríguez Ojío pasa de La Vega hacia San Juan de la Maguana en 1864 como parte de sus labores como como uno de los tantos jefes de la guerra restauradora. Ayudante del general Gregorio Luperón, que por cierto, además del Bicentenario de Duarte, este año tenemos el 150 aniversario de la restauración de la República y Manuel Rodríguez Ojío fue el que escribió apuntes autobiográficos del general Gregorio Luperón. Continúa, Roberto. No lo escribió él. ¿No fue él? No. Yo siempre tenía entendido que lo escribió. No, eso es falso, eso no es así, no. Ya. Él había muerto mucho tiempo antes. Él lo fusilaron en 1871. 18 de abril. Y ese libro lo escribió Luperón en San Tomás mucho tiempo después. Oh, pero mira. Pero bueno, eso no importa. Sí, Ahora, sí, sigamos. Cuando Rodríguez Ojío pasa por Constanza, se queda mirando esa cadena de montañas al sur, que es Valle Nuevo, y lo plantea como un sitio ignoto. No se sabía. Que no se conocía. No se conocía. Quizás algún montero llegaba esporádicamente detrás de las reses cimarronas. Ya. Pero bueno, no. El país tenía grandes zonas desconocidas. Era un país pequeño, pero desconocido, En ese momento, aparte de variado. Entonces, bueno, ahí yo diría que hay un componente de los impactos ecológicos que se recuperan desde finales del siglo XVIII, pero de manera muy limitada, y solamente empiezan a tomar cuerpo por dos circunstancias. Primero, el desarrollo de los cortes de caoba, sobre todo. El país vivió durante más de 50 años casi exclusivamente del corte de caoba, como parte de ese retorno a la condición de naturaleza, y en segundo lugar, ya luego, a la recuperación de una agricultura comercial aproximadamente después de 1880, que es la sustitución de la caoba en buena medida. Esa es la agricultura que se empieza surge en la época de Lili, entonces. Exactamente, En la el época de grueso periodo que se llama de Lilis. Ya. Entonces, bueno, ahí vienen fenómenos como crecimiento de las ciudades y surgimiento de una clase media que empieza a tener visiones nuevas, primero sobre la producción, pero además sobre el consumo de la agricultura. Entonces ahí ya sí viene una modernización de la agricultura con una serie de componentes que se derivan del aumento y la complejización del consumo por efecto de nuestra integración creciente al mercado mundial. Una clase media que empieza a beber cerveza. Ya. Eso era desconocido poco tiempo antes, no se sabía lo que era la cerveza, ni siquiera ¿Cerveza en las alemana ciudades. o de dónde? Sí, de Holanda, de Inglaterra, Venían ¿cómo no? Sí, cómo no.
Entonces, bueno, empiezan a consumir cosas así, pero eso Delicatessen que se llamaban. empieza a tener, correcto, impactos agrícolas. Bueno, el dominicano empieza a conocer el arroz. Era más fácil Sí. traer arroz de Indochina o de Tailandia que traer víveres de San Cristóbal. Era más barato de San Cristóbal, para no hablar del arroz de Monteplata. Entonces, Porque bueno, realmente el arroz se sembró la primera vez fue en 1517 en Yabacao, la zona de Yabacao. sí, pero Ahí, eso pero mínimo, eso no, eso mínimo. prácticamente no funcionó. Eso no tuvo impacto. El arroz comienza a desarrollarse aquí a finales del 19. Del 19. El arroz secano básicamente en la zona de Monteplata, Vallaguana. Ya. Básicamente. Es un arroz marginal que no tiene gran fuerza y no incide demasiado en el consumo nacional, en el consumo urbano. Sí, ya en el consumo local de esas comunidades. De las Ahí comunidades. sí. Porque aquí se importaba mucho arroz al principio del siglo XX. Claro, pero eso es el cambio de gusto. Ya una Ya. porción urbana de la población empieza a preferir el arroz al vívere, a los tubérculos. Ahí viene una revolución, un cambio cualitativo en materia de la alimentación. Se cambió el víver por arroz. Yo tenía entendido que había sido cambio de maíz por arroz. No. Fue El víver por maíz arroz. nunca pesó tanto aquí. Nunca pesó En tanto. algunas cosas sí, por ejemplo la arepa, El chenchen y esas cosas. cosas así locales, como y por ejemplo el dulce de maní, ¿cómo se llama? El dulce de maíz, el majarete, Ya, majarete. cosas localizadas, pero no, el maíz no es masivo en ningún momento. Y lo que hay es una sustitución de buena medida del vívere, del tubérculo, sin abandonarse por ya géneros más comerciales, entre los cuales sobresale el arroz. Eso va parejo a la modernización y es el consumo el que arrastra el desarrollo de la agricultura, que sobre todo cobra fuerza ya cuando el Estado empieza a tener capacidad de impactos sobre infraestructura, carreteras, canales, exactamente. Básicamente yo diría desde la ocupación militar norteamericana hay pequeños antecedentes previos, época de Moncácer muy pequeños, pero básicamente ocupación militar y sobre todo gobierno Horacio Vázquez. Se ha hablado mucho de que Trujillo introdujo esta cosa, eso es falso. No, fue Horacio Vázquez. Fue Horacio Vázquez. El canal Mesía en Bogá. Exactamente. En el gobierno de Vázquez hay realmente es un momento en ese sentido de la historia agraria del país extremadamente importante porque hay una centralidad del esfuerzo de fomento desde el Estado. Hasta la misma escuela agrícola, creo que claro, sí, se crearon Moca. Escuelas agrícolas, claro Sí. que sí, en la de Jaina desde la época de los americanos. De Jaina, ya. Pero en la época de Horacio, la de Moca, traen a una serie de grandes expertos italianos, gente notable, de científicos a escala internacional, que hacen grandes aportes, muy poco conocidos todavía, al desarrollo de la agricultura dominicana. Ya, no, bien interesante. Señor director, vamos a hacer una breve pausa para entrar ya en la parte final de esta interesante entrevista con Roberto Casá.